1929, Estambul. En el antiguo palacio de Topkapi, funcionarios encuentran un antiguo mapa. Este mapa estaba pintado en gacela antigua. Cuando abren el mapa, descubren algo totalmente sorprendente, un misterio que le daría la vuelta al mundo. Al abrir el mapa estaba fechado 1513. Era un mapa que le pertenecía a un antiguo almirante otomano llamado Piri Reis. En este mapa, lo sorprendente era que había demasiada información que no correspondía con la información que usualmente nosotros poseíamos en la actualidad. Este mapa narraba o especificaba bien detalladamente costas en el mapa de Sudamérica que nosotros, para esa fecha de 1513, era imposible las tuvieran. No existían. Cuando fueron a revisar el mapa minuciosamente por científicos, primero se dieron cuenta de que el mapa era real, era fechado en 1513 y de verdad perteneció al almirante Piri Reis. Pero ¿cómo era posible que detallaran con tanta precisión dónde comenzaban y dónde terminaban los Andes, ya que los Andes fueron cartografiados por primera vez por exploradores que venían con Francisco Pizarro por allá entre 1530 y 1535? Esto es un misterio, era imposible que en el mapa fechado con 1513 correspondiera con esa información que no se tendría hasta 15 o 20 años después. También en el mismo mapa se puede visualizar la Antártida. ¿Cómo era posible que la Antártida estuviera registrada en un mapa de 1513 cuando exploradores registraron y cartografiaron por primera vez el mapa casi 300 años después, por ahí alrededor de 1800? Otro dato curioso que podemos mencionar del mapa de Piri Reis es que en uno de sus bordes especifica que este mapa fue adquirido por alguien que conocía al mismísimo Cristóbal Colón. En material desclasificado hemos podido darnos cuenta de que en realidad lo que sucedió es que en una de sus tantas batallas navales, el almirante Piri Reis capturó a un hombre que decía haber estado con Cristóbal Colón en el primer viaje que él hizo y en el cual encontró tierras desconocidas, que ya todos sabemos la historia. Cuando registraron a este marino, dentro de sus posesiones encontraron mapas, cartografías de diferentes tipos, mucha información en el cual el almirante recopiló dentro de sus tantas adquisiciones que había tenido en muchas batallas navales y capturando marinos de Portugal, de España, de otras partes del mundo, y con el cual él pudo recopilar la información necesaria para escribir o cartografiar ese extraño y misterioso mapa, donde, recuerdo, estaba detallado minuciosamente la Antártida, que no existía, los Andes, que no existían y que no correspondían con la fecha. Cartografió detalladamente desde la parte de Canadá, Estados Unidos, México, todo lo que tiene que ver con los bordes de Sudamérica hasta la Antártida. Algo sumamente imposible, especificando que el mapa estaba tallado en 1513 y para esa fecha muy reciente al descubrimiento de América no había información absolutamente de nada. Quizás ya para esa época ya había información secreta que rodeaba todo el mundo previo o todo el momento previo al descubrimiento de América. Ya como todos saben, Cristóbal Colón, a bordo de sus 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, llegó a costas desconocidas en 1492. Este viaje fue un viaje muy tormentoso, muy difícil. Muchos de sus marinos querían rebelarse, ya estaban a punto del motín, puesto que el viaje no tenía que durar tanto tiempo y les tomó mucho más de 2 meses. El almirante conquistó estas tierras, pero rodeado de mucho misterio. Muchos de estos misterios no ocurrían únicamente dentro de las 3 carabelas en las cuales viajaba Colón. Algunos ocurrían en tierra firme. Por ejemplo, le voy a detallar algo que está en Roma, precisamente dentro del corazón del Vaticano. En la tumba del Papa Inocencio VIII existe en latín una lápida gigantesca que reza lo siguiente: Novi orbis ovo, habeo inventi gloria, que traducido al español significaría algo así como: suya es la gloria,
del descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero si nos vamos a detallar minuciosamente cuál es el misterio que evoca esta frase, tendríamos que visualizar la fecha o registrar la fecha en el cual el Papa Inocencio VIII murió. El Papa Inocencio VIII murió el 25 de julio de 1492. Pero ¿por qué el Papa Inocencio VIII ya para esa época se atribuía el descubrimiento del Nuevo Mundo? Recordando que Cristóbal Colón apenas zarpó el 3 de agosto de ese mismo año de 1492. ¿Cómo era posible que ya el Papa, antes de morir, ya supiera que Colón había descubierto o alguien había descubierto estas tierras? Probablemente ya el Papa Inocencio VIII tenía información muchos años antes de que Colón zarpara con las 3 carabelas. Ya había compartido información porque era un secreto a voces que había un continente o unas tierras muy importantes llenas de riqueza del otro lado del océano Atlántico. Colón pasó años recopilando información entre Madeira, Portugal y las Islas Azores. En esa época, Colón y su hijo registraron diferentes testimonios de navegantes que patrullaban el Atlántico Medio y encontraban restos de maderas extrañas. Lo raro es que estas maderas no eran talladas con materiales de hierro, sino con piedra y fuego. Tampoco eran de ningún árbol europeo conocido. Eran maderas tropicales compactas. Eran maderas muy bien elaboradas según los expertos de la época. También flotaban cañas tan gigantescas que en una sola de sus secciones se podía almacenar una gran cantidad de agua. Pero el testimonio más impactante se registró en las Islas de Flores, en el archipiélago de las Azores. Las corrientes habían llevado allá los restos de dos personas que naufragaron y llegaron a esas tierras. Pero cuando los habitantes fueron a revisar o a recoger estos cadáveres, se dieron cuenta de que eran personas que no pertenecían a ninguna raza antes conocida. No eran europeos, indios, no eran asiáticos, no eran negros africanos, eran unas personas extrañas, de caras anchas, de pelos lisos y con extraños objetos que no eran recurrentes de aquí de la zona. Todos los misterios que rodean el viaje de Cristóbal Colón en el descubrimiento de América está lleno de muchos datos curiosos. Si tú te pones a investigar minuciosamente, siempre encuentras algo diferente, algo nuevo, algo que te vuela la cabeza, algo que no corresponde con fechas. En realidad, como ya todos sabemos, la historia la escriben quienes ganan las guerras, quienes logran éxitos abrumadores. En este caso, es muy difícil entender cómo Cristóbal Colón conocía o tenía mucha información privilegiada. Obviamente, en la historia queda registrado que Colón simplemente salió y llegó. Eso es todo lo que nosotros sabemos o es todo lo que nos enseñan en las escuelas. Pero si tú te pones a investigar, chequea que el viaje estaba rodeado de muchísima información previa. Por ejemplo, otro dato curioso fue el encuentro que el almirante, o que en este caso Cristóbal Colón, encontró o registró. Y este encuentro está registrado por muchos cronistas importantes, ya les explico. Por ejemplo, hubo registro de un náufrago que llegó a tierras de Madeira. Cuando él llegó allí, fue rescatado por Cristóbal Colón y llevado a su casa. Este náufrago, antes de morir, le enseñó a Cristóbal Colón rutas, cartografió mapas y le explicó todo lo que había del otro lado de lo que anteriormente llamaban el Mar de las Tinieblas. El náufrago que llegó a las tierras y que Colón los rescató era llamado Alonso Sánchez Huelva. Esta persona especificó que era un marino que trabajaba entre Madeira y entre todo lo que tenía que ver con las costas a las afueras de Portugal. Pero un día hubo una tormenta horrorosa que desvió el rumbo hacia el occidente. Una tormenta donde partió el barco en dos, acabó con toda la tripulación y la tormenta fue llevando por muchas semanas el barco
desviándolo de su rumbo hacia el occidente, adentrándolo y adentrándolo hacia ese inhóspito mar de las tinieblas. Pero él, como obviamente era el capitán del barco, cartografió y anotó todo lo que iba llegando, cuál era la ruta, cuál era, guiándose obviamente por las estrellas, hasta que llegó a las costas, unas tierras desconocidas, donde pudo detallar todo lo que vio, todas las riquezas y todo lo que era, incluyendo de que eran tierras de nadie. Cuando pudieron reparar la embarcación, regresaron otra vez, ya que él tenía información, ya tenía todo registrado, cómo iban a volver. El viaje de regreso fue peor que el viaje de ida, atravesando tormentas, huracanes, todo lo peor. Llegaron a tierras con lo poquito que pudieron llegar. Casi toda la tripulación murió en el camino. Solamente se salvó él y 2 personas más. Antes de morir, como medida de agradecimiento, quiso compartir con Colón uno de sus mayores secretos, que era toda la información que había. Por primera vez, él le explicó a Colón que más allá del mar de las tinieblas no acababa el mundo. Más allá habían tierras desconocidas que nadie sabía que existían y no estaban reclamadas por nadie. Esta información privilegiada era la que Cristóbal Colón tenía alrededor de 1480-1484, que es la época en que ocurrió este evento. Se dice que Colón pasó muchos años recopilando información de cualquiera que tuviera algo que ver con algún conocimiento de que más allá del mar de las tinieblas había tierras desconocidas. Por ejemplo, la historia de Alonso Sánchez Huelva no es solo una historia más. Muchas personas dicen que es falso, que son leyendas de camino, pero lo cierto es que está bien documentado por cronistas importantes de la época. Por ejemplo, uno de los cronistas más importantes de esa época es el cronista Garcilaso de Las Vegas. En 1609, en sus Comentarios Reales de los Incas, afirma que la noticia del Nuevo Mundo no fue un descubrimiento científico de Colón, sino una información física transmitida por el propio Sánchez. Eso está documentado por el propio cronista Garcilaso de Las Vegas. También otro de los cronistas más importantes de la época, Bartolomé de las Casas, afirma en sus Historias de las Indias que era un secreto a voces que Colón tenía una certeza absoluta del camino. Aunque él no da el nombre de Sánchez, confirma que Colón recibió información privilegiada de un marino que murió en sus casas. Todo eso, como les digo, está documentado y muy bien documentado. Quienes apoyan la teoría de la existencia de Alonso Sánchez indican que misteriosamente Colón navegó siempre en línea recta hacia las Antillas, aprovechando los vientos alisios, como si ya él conociera el camino. Misteriosamente, cuando la tripulación estuvo a punto de amotinarse, Colón les decía que ya faltaba poco. Era como si extrañamente ya él supiera exactamente cuánto tiempo faltaba para llegar. Recordemos que todo esto está lleno de misterio. Muchas personas dicen que Colón ya había ido anteriormente hasta estas tierras, solo que no podía decirlo completamente porque él necesitaba organizar exactamente cómo él quería legalmente quedaran repartidos todos los descubrimientos que él hiciera en el Nuevo Mundo frente a los reyes católicos. Por ejemplo, esto sucedió en las capitulaciones de Santa Fe, que fueron en abril de 1492, obviamente mucho antes de él partir hacia esas tierras. En las capitulaciones de Santa Fe, que fue donde él hizo el contrato, él exigió a los reyes católicos privilegios desmesurados: ser virrey, ser almirante, el 10% de las riquezas sobre todas las tierras descubiertas, lo que suponía que él ya sabía lo que iba a descubrir. Textualmente decía o explicaba en ese contrato lo siguiente: de lo que he descubierto. En un documento oficial, cuando se habla así en pasado, demuestra de que ya en realidad él lo había descubierto. Para muchos historiadores, esto sugiere que el contrato no era para buscar,
sino para legalizar seguramente algo que ya él había visto o que tenía pruebas que existía gracias a la información de Alonso Sánchez. Colón en realidad quería era crear rutas comerciales y entregarles cartas oficiales al Gran Khan de la China para crear una base en alguna de las islas periféricas del imperio y de allí continuar hasta las Islas Molucas, que era realmente también otra de las grandes ambiciones que tenían los reyes católicos. Aquí queda demostrado que realmente Cristóbal Colón no era un marinero más, era una persona que se dedicó gran parte de su vida a investigar, a recopilar información sobre naufragios, sobre cartas misteriosas, sobre objetos hallados en las costas que no pertenecían a esta. Toda esa información que él pudo recopilar a lo largo de sus años le sirvió para llegar con mucha propiedad frente a los reyes católicos y proponerle ese gran viaje que iba a hacer y que iba a cambiar el rumbo de la historia para todos. Mi invitación, en este caso, es para que sigamos enamorados apasionadamente de la historia, investigar, recordando que mientras más sepamos, más aprendemos, mientras más leemos, más vamos a entender al mundo y siempre vamos a encontrar cosas que no están en los libros, recordando que los libros están escritos a veces para manipular mente o para hacerte creer cosas que algunas personas quieren que tú creas. Hasta la próxima.